Importante es que la madera de Rusia es bastante barata, es más barata que pueden ofrecer otros países. En este caso, tienen que mirar hacia los países nórdicos y esto eleva el coste de la producción. Ya lo sintieron, de hecho, en el Reino Unido, donde suben los precios de los muebles. También, para terminar, mencionamos otro producto muy importante y hablamos de diamantes. 27% de la producción mundial de diamantes está bajo sanciones de Reino Unido y Estados Unidos. Diamantes se utilizan en muchas esferas, por ejemplo, incluso en la construcción o también en la esfera aeroespacial. Así que las consecuencias las van a sentir prácticamente todos. Y eso que Rusia aún no ha anunciado todas las contramedidas. Eso es. Gracias, Semyon. José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, destaca que Washington aprovecha el conflicto en Ucrania para aumentar sus exportaciones de petróleo a la Unión Europea. Subraya además que el bloque comunitario se enfrentaría a consecuencias graves si continúa con las medidas punitivas contra Moscú. Sin duda, uno de los países más beneficiados con el conflicto es Estados Unidos, ya que aumentó su producción de petróleo hacia Europa. Esto en aras de poder reducir el impacto del bloqueo energético de Rusia hacia Europa. De igual forma, está incrementando la producción industrial de Estados Unidos. Los minerales que tiene Rusia son de suyo importantes para impulsar las industrias de automotriz, telecomunicaciones, eléctrica, textil, química, así como también la industria farmacéutica. Entonces, si al establecer este bloqueo, los países de la Unión Europea, así como otros países europeos, pues lo que están provocando es encarecer en sus propios mercados o romper en sus propias economías el abastecimiento de estos importantes componentes para estas industrias. Desde Polonia y Bulgaria señalan que esta jornada han sido notificados por Gazprom sobre el corte del suministro del gas a partir del 27 de abril. La compañía rusa había destacado que este martes Varsovia debía efectuar los pagos por el gas en rublos, tal y como lo establece la norma firmada en marzo por Vladimir Putin. Previamente, desde Polonia habían anunciado que el cese del envío ya se había hecho efectivo este lunes. Sin embargo, la empresa rusa no ha confirmado esta información. La orden sobre el nuevo método de pago establece que los denominados países no amistosos deben abonar los recursos de la nación eslava en la moneda rusa. Recordemos que Polonia se sumó a las sanciones contra Moscú e incluyó en la lista negra a varias firmas, incluida Gazprom. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha vuelto a destacar la postura equilibrada que tomó su gobierno en el conflicto en torno a Ucrania. En un acto oficial ha subrayado la importancia de los fertilizantes rusos, señalando que Brasil sigue importándolos con el fin de mantener en actividad su sector agrícola. Hace unas semanas, cuando estuve en Rusia tratando el tema de los fertilizantes, momentos antes de un ataque a un país vecino, nosotros estábamos allí luchando por los intereses de Brasil. Adoptamos una posición de equilibrio en esta situación conflictiva, pero nosotros no podemos sobrevivir sin fertilizantes. Y en este momento tenemos 27 barcos rusos navegando hacia Brasil, transportando fertilizantes para nuestra agroindustria. En Estados Unidos, las empresas fabricantes de armas refutan las acusaciones de México y aseguran que no son cómplices de la delincuencia organizada en el país latinoamericano. Esto en el marco de la denuncia presentada por el gobierno de López Obrador en un juzgado de Boston. Las autoridades nacionales acusan a las gigantes armamentísticas de negligencia. Consideran que contribuyen al tráfico ilegal de armas y que propician una violencia descontrolada. Alex Piñón con los detalles.
Las armerías estadounidenses afirmaron que aunque presuntamente saben que sus productos forman parte del tráfico ilícito de armas, no pueden ser consideradas cómplices de delincuencia organizada. En este documento que fue presentado para solicitar desestimar el litigio en la Corte de Massachusetts, las 8 empresas demandadas por México refieren que por mucho facilitan incidentalmente crímenes, pero no participan activamente. México acusó de prácticas de comercio negligente a estas empresas y de no monitorear a distribuidores para que se evite el tráfico ilegal, un litigio histórico que también busca frenar la ola de violencia en el país. Escuchemos el análisis. Es relevante considerar que este papel indirecto por parte de las empresas armeras en los Estados Unidos ha propiciado una venta cada vez mayor en los últimos 20 años de armas. Se considera que el tráfico ilícito de armas hacia México es superior a las 300,000 unidades. Y esto nos lleva también a explicar que esta importancia se ha sumado con el número de muertes por homicidio doloso en nuestro país. El gobierno calcula que cada año ingresan al país más de 500,000 de armas de fuego y que las armerías estadounidenses obtienen ganancias de alrededor de $250 millones por el comercio ilegal de sus productos. Y otro dato, entre el 70 y el 90% de las armas encontradas en escenas del crimen en México tienen un origen estadounidense. Sin embargo, las armerías aseguran que los cárteles continuarán generando violencia en México independientemente de sus prácticas comerciales. Incluso dicen que su responsabilidad se desvanece, pues sus productos pasan por diversas manos antes de llegar a los criminales. Desde México hay optimismo en sentar las bases para enfrentar esta problemática, según afirman los especialistas. Escuchemos. Si bien se trata de un ejercicio sin precedentes, también tendremos que evitar ser ingenuos. Es difícil considerar que se alcance el objetivo de una indemnización por parte de estas empresas. Lo que se logrará eventualmente es generar una serie de argumentos que judicialmente ofrezcan para una siguiente etapa un precedente que sume elementos para que una decisión judicial establezca nuevos marcos de cooperación entre ambos países. Los fabricantes de armas pidieron a la Corte de Massachusetts desestimar el caso, pues México debería llevar estos reclamos ante un juez mexicano. Desde la Cancillería se afirma que si México siguiera esta estrategia, no habría manera de obligar a las empresas a cumplir su sentencia condenatoria. Se espera que a finales de mayo el juez decida si acepta o no esta demanda, luego de escuchar los alegatos de ambas partes y la opinión de 14 procuradores y 27 fiscales estadounidenses a favor de este litigio. En Colombia se registra un nuevo asesinato de un firmante de los acuerdos de paz. Con este ya son 18 los representantes de este grupo que perdieron la vida en lo que va de año, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. El líder del Partido Comunes ha repudiado este hecho y exige un gobierno que termine con estas masacres. La víctima es Juan José Chilito, de 55 años, que fue baleado por hechos que se desconocen en el departamento de Putumayo. Desde la firma del acuerdo de paz del 2016, los excombatientes han sido asesinados sistemáticamente. Como denuncian muchos defensores de los derechos humanos, estos crímenes permanecen impunes. Además, acusan al presidente colombiano Iván Duque de promover la violencia e interferir con el proceso de paz. Continuamos con Colombia, donde este martes se llevan a cabo 2 plenarias en las cámaras del Congreso en contra del ministro de Defensa del país, Diego Molano. El funcionario responde ante los legisladores por el operativo militar realizado el pasado 28 de marzo en el departamento de Putumayo. Según las autoridades colombianas, la operación fue dirigida contra las disidencias de las FARC. Sin embargo, se reportan varios civiles muertos. Camila Lozano Delgado con los detalles. El ministro de Defensa, Diego Molano, enfrenta su segundo debate de censura en la plenaria de la Cámara de Representantes. La moción fue propuesta por 36 representantes luego del operativo militar que tuvo lugar el 28 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo, en el que fueron asesinadas 11 personas registradas por el Ministerio de Defensa como disidencias de las FARC. Sin embargo, representantes del Congreso, algunos medios nacionales y voceros internacionales reclaman que entre los asesinados, al menos 3 serían civiles.
Frente a lo sucedido en la vereda Alto Remanso, en Putumayo, hay versiones encontradas. Por un lado, de las Fuerzas Armadas y por el otro, de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Comunidad Colombiana Defensora de los Derechos Humanos. Por tanto, es elemental que el ministro Molano presente evidencias durante el debate que justifiquen sus argumentos. Por ahora, existen testimonios que dan cuenta que en medio de los operativos, los civiles asesinados fueron el presidente de la Junta de Acción Comunal de la zona, su esposa embarazada, el gobernador indígena del resguardo y una menor de edad. Ante este tema de control, analistas señalan que estos son los temas que deberían abordarse y tenerse en cuenta durante el debate. En esta segunda sesión de la moción de censura del ministro Molano es muy importante que el Congreso plantee varios puntos que son, uno, el ataque a civiles, ataques no claros a la sociedad civil, donde hay mujeres, niños. Yo creo que esto es muy, muy importante. Y aquí tenemos que reconocer la importancia que lo que pasa en Colombia, al tener separación de poderes, el Congreso de la República tiene posibilidad de hacerle esta moción de censura al ministro de Defensa. Por su parte, el jefe de la cartera de la Defensa de Colombia ha defendido la operación militar en Putumayo como un acto legítimo de defensa y destaca la rigurosidad de sancionar cualquier acto en contra de los colombianos por parte de las fuerzas militares. El presidente Duque y en mi caso como ministro de Defensa tenemos cero tolerancia con cualquier actuación de un miembro de nuestra fuerza pública que manche el uniforme. Cero tolerancia con cualquier vulneración de derechos humanos. Cero tolerancia con cualquier actuación que no vaya con la doctrina y los principios del derecho internacional humanitario que rigen la actuación de nuestra fuerza pública frente a esos enemigos como son los grupos armados organizados. El presidente de la República, Iván Duque, respondió de manera directa sobre la moción de censura que se radicó en contra del ministro de Defensa, Diego Molano, asegurando que no es hora de buscar un oportunismo político en medio de una situación que ha generado controversia y en cuyo operativo de las fuerzas militares actuaron con protocolos de defensa del derecho internacional humanitario. A la moción de censura se suma la orden del Tribunal de Cundinamarca que declaró el 21 de abril nulo el nombramiento de Diego Molano como ministro de Defensa por la ley de cuotas, afirmando que en el momento en que el presidente Duque lo designó no existía el 30% de mujeres en cabeza de ministerios del gabinete, faltando así a la norma creada en mayo del 2020 mediante la ley 581 que tiene como fin incluir a las mujeres en todos los niveles de las ramas y órganos del poder para promover su participación en las instancias de decisión de la sociedad civil. Una vez se conoció el fallo del tribunal, Diego Molano aseguró que apelará a la decisión en primera instancia y que se mantendrá en su cargo. Frente a esto, Beatriz Quintero, como vocera de una de las organizaciones que realizó la demanda, señala. Un ejemplo de que las leyes son para cumplirlas. Segundo, que para los gobiernos locales y nacionales que vengan en futuro tienen que cumplir la ley de cuotas. Y tercero, que tenemos todavía lo repito, una separación de poderes donde las Cortes buscan que la Constitución se cumpla y buscan que las leyes sigan implementándose adecuadamente. Al menos 10 debates de moción de censura se han presentado a miembros del gabinete del presidente Duque. Los 3 ministros de Defensa que ha tenido en sus casi 4 años de gobierno han enfrentado estas disputas. Primero, Guillermo Botero, quien tuvo que renunciar al cargo tras graves acusaciones que dan cuenta de la orden de un bombardeo en el Caquetá. Luego, Carlos Holmes Trujillo, también por acciones violentas en contra de civiles, debate que llegó a su fin con la muerte de Trujillo a causa del COVID. Este es el segundo debate de Molano. Recordemos que logró superar una censura luego de una primera moción por su presunta responsabilidad en los abusos de autoridad de la fuerza pública durante el paro nacional. Así llegamos al final. Vamos a hacer una breve pausa. En un minuto regresamos para repasar los titulares. Vamos a ver qué hay aquí. ¡Ay, voy! Vamos a conocernos con una chica. ¡Qué guapa! Tengo que confesar que sí estoy un poco nervioso porque exactamente no sé qué va a suceder. Es curioso. ¿Un bosque? No es tan fácil como parece. Dios, no puede ser. Se me acabó el camino. Ajá. ¡Entramos! Estoy encantada con esta máquina. Como dijo Gagarin. ¡Vámonos!
Bienvenidos de vuelta, vamos con titulares. De visita en Moscú, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se ha reunido con Vladimir Putin para analizar el tema de Ucrania. El presidente ruso defendió el derecho de Donetsk y Lugansk de realizar sus referéndums de independencia. China insta a apoyar el diálogo entre